Y yo desde pequeñita venía con esa ilusión de yo querer vivir bien, de que mi mamá estuviera bien, de que Toño estuviera bien o de que yo estuviera bien. En fin, vino creciendo mi etapa, mi niñez y yo venía con esta cosa aquí. Sin embargo, yo fui una niña que fui abandonada por mi propio papá. Mi papá embarazó. Sí, lo puedes lograr. Medios Tengo Fe para llevar esperanza a toda nuestra comunidad, así como lo han logrado muchas personas que están en nuestras entrevistas y podcasts. Hola, muchas bendiciones y bienvenidos a nuestro nuevo podcast y bueno, demasiado felices porque estamos en un nuevo episodio, un episodio donde vamos a escuchar un testimonio poderoso, un testimonio que nos va a ayudar a nuestras vidas cotidianas, a nuestras generaciones, me va a ayudar a mí, te va a ayudar a ti y bueno, sin más preámbulo, quiero presentar a una persona y una invitada muy hermosa. Ella es Antonielis. Saludos familia, Dios me le bendiga, espero y se encuentren bien todos. Bueno, para mí es un honor, es un placer estar en este lugar. De verdad, la gloria del Señor me hace recordar una palabra que me lo dijo una vez Antonio: tú eres de nación, tú eres para Amén. que se extienda tu vida, se extienda la palabra sobre ti al mundo entero y puedo ver que la palabra de Dios se está cumpliendo. Amén. Empezamos por las cosas pequeñas para que puedan venir las cosas grandes, ¿verdad que sí? Y bueno, orgullosa con mi Padre Celestial. Y bueno, aquí estamos, avanzando, creyendo, con más fe que ayer y seguimos en el nombre de Jesús. Amén, bueno, poderoso. Así, y yo creo que sí trabaja Dios, Antonieli, de lo micro a lo macro. Es una palabra poderosa porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Así dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Y pues también quiero darle la bienvenida a un chiquito muy hermoso que tenemos por acá en Tengo Fe, y él es Matías. Hola gente, Dios me le bendiga. Bueno, Matías es el hijo de Antonielis y bueno, él también va a estar contando un poco de su vida, un poco de cómo ha sido su testimonio en este caminar. Antonielis, bueno, queremos escucharte, Antonielis, queremos escuchar tu testimonio, queremos escuchar tu niñez, tus padres, tu familia, cuéntanos. Bueno, para nadie es un secreto, como para la familia mía del Tito y para los que me conocen, y sobre todo mi Padre Celestial, que Él es el que me trae desde que era una niñita, bueno, desde que estaba en la barriga de mi mamita. Bueno, la gloria del Señor, pues vengo de una familia muy humilde, de lo más vil, vengo de lo más profundo, desde allá. Vengo de una niñez muy, muy pesada. Vengo de no tener mi papá junto conmigo. Vengo de que mi mamá luchó conmigo y con mi hermano. Tengo un hermano también. Aparte de mí, tengo mi hermanito. Somos 4. Es mi mamá, mi abuelita, yo, mi hermano y el niño. Pero en sí, mi vida personal es mi mamá, mi abuelita, yo y el bebé. ¿Por qué? Porque ha sido una vida muy dura, muy crítica con la vida de mi hermano, porque mi hermano se le escapó de las manos a mi mamá desde que tenía 8 añitos, como mi hijo, que Dios me cuide, Matías. Fue una niñez muy dura para él. Por eso que yo digo que la separación de los padres también pega mucho a los hijos. ¿Por qué? Porque mi mamá, cuando estuvo con el papá de mi hermano, vivíamos bien tranquilos, sanamente. Después vino una ruptura donde hubo la separación, que él dejó a mi mamá por otra mujer. Y ahí vino como que esa empatía, esa cosa fuerte. Mi hermano empezó a agarrar la calle, empezó a agarrar los vicios cuando tenía 8 años. Un niñito. Y usted sabe que por lo menos mi mamá porque mi mamá es de la misma condición mía, mi mamá es chiquitica. Y a ella se le escapa de la mano como sobreprotegerlo, como que cuidarlo, estar pendiente de él, porque él así
y deshacía de la manera como él quería, porque se le escondía, se le iba. Y pues fue una niñez muy dura hasta que se le salió de la mano a mi mamá. Se convirtió en un niño de la calle, mantenía, era de problemas en problemas, para aquí, para allá, y circunstancias de la vida, pues se fue del país y desapareció por completo, pues. Yo igualmente seguí con mi vida normal junto con mi familia, mi mamá, con Toña. Yo vengo desde pequeñita pasando la necesidad con mi familia. Somos 3 enanitas. Y ha sido muy duro. Mi niñez ha sido una etapa muy dura, pero muy dura, donde nunca nosotros hemos tenido nada. O sea, desde que yo venía desde mi niñez, nunca hemos tenido un televisor, nunca hemos tenido una casa, nunca hemos tenido una vida estable, nunca hemos tenido algo. Usted sabe que nosotros como niños soñamos con tener cosas, ¿verdad que sí? Sí. Soñamos con tener como que esa ilusión. Y yo desde pequeñita venía con esa ilusión de yo querer vivir bien, de que mi mamá estuviera bien, de que Toña estuviera bien o de que yo estuviera bien. En fin, vino creciendo mi etapa, mi niñez, y yo venía con esta cosa aquí. Sin embargo, yo fui una niña que fui abandonada por mi propio papá. Mi papá embarazó a mi mamá y él la abandonó, la embarazó y la abandonó. Y yo me crié en la mente que ellos dejaban a uno, era porque como uno era chiquitico, yo decía, será porque le da pena andar con uno, porque como uno es enanito, yo me traía eso aquí en la mente. Y yo decía, mi papá dejó, era como que una cadena, porque mi abuela nunca tuvo una pareja en sí que la estabiliciera, ¿sí me entiendes? Sí. Que la sustentara o que ella tuviera un hogar digno. Sí. No lo tenía. Mi mamá igualmente. Y yo me crié con esa cosa en la mente y yo venía creciendo y creciendo y yo venía con esa cosa. Todo el mundo, yo veía que muchas personas se metían con mi mamá cuando yo era una niña. Se metían mucho con mi mamá sufría de bullying y todo eso yo lo fui guardando. Usted sabe que uno pequeño no se le olvida las cosas, pero uno se las guarda todas, aunque es malo. Pero es parte del proceso de una vida. Y entonces en ese transcurso de ese crecimiento, llegué a mi adolescencia, siempre he sido criada en el Evangelio. Cuando tenía 12 años conocí a Dios. Era una niña, tenía 12 años, 12 añitos, nunca se me olvida, porque fue el privilegio que tuve donde me dio Dios el privilegio de amarlo, de conocerlo y de enamorarme de él por primera vez, cuando yo tenía 12 años. Y fue un culto que me invitaron y ahí fue donde me dijo por medio de un pastor, me dijo, Anto, tú tienes algo especial, me dice él. Pero uno como niña y uno, yo, sí, tú tienes algo especial en las manos de Dios. Hija, mira, tú tienes los 5 ministerios. Wow. Tú te enfocas desde ahorita, desde niña a tu etapa, cuando ya tú seas mayor, que ya tú estés viejita y tengas una familia, tu vida va a ser extraordinaria, o sea, va a ser distinta. Y yo siempre, bueno, ahí fue donde conocí a Dios, le di entrada a Dios, me bauticé teniendo 12 años, me bauticé, bajé a las aguas, conocí a Dios, amaba a Dios como a nadie, y lo amo todavía porque Amén. Gracias a la infinita misericordia de Él estamos aquí. Amén. Y bueno, durante esa etapa, usted sabe que está la adolescencia, uno tiene 12 años, vienen los 13, 14, 15, ya cuando uno llega a la etapa de juvenil, la adolescencia, eso es tremendo. Sí. Es muy difícil de que nosotros busquemos de Dios a esa edad, por más que ya uno venga sellado. Siempre hay algo que te chupa el mundo te jala la cosa mala, porque siempre la Biblia dice que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Sí. Él siempre va a querer como que desenfocarnos, a llevarnos a las cosas malas. Y pues cuando uno entra en esa etapa, uno como que se le olvida las promesas que Dios en aquel tiempo te dijo. Y pues yo fui una que se me olvidó que lo que Él me había dicho, Anto, si tú persistes, te mantienes, te va a ir bonito, te va a ir bien, vas a tener una vida bonita, diferente. Pero a uno se le olvida todo eso. Ahí es donde uno desecha a Dios por un lado
se olvida de las cosas de Dios, se olvida de las maravillas y se olvida de todo, igual del mundo te agarra y te arropa y hace contigo lo que quiere. Porque de esa manera es que el diablo nos mantiene a nosotros. Bueno, cuando yo me aparté de Dios, en mi mente vinieron muchos recuerdos que fue cuando mi papá se burló de mi mamá, cuando venían las cosas malas, Cuando se burlaban de tu mamá. cuando se burlaban de mi mamá, todo me empezó a llegar a la mente y todo eso como que era, es algo tremendo. Sí. Cuando uno se aparta de Dios, son algo que, son como que entrará más como que la cosa más fea, horrible a tu vida. Es como que si tú nunca hubieses conocido a Dios, es algo fatal. Y en esa temporada, bueno, empecé a portarme mal, no era ni la cuarta mitad de lo que yo era cuando conocí a Dios, que era una niña. Empecé a conocer el mundo más y fue donde el mundo me abrazó, me arropó, donde conocí las drogas, porque vengo de mundo tremendo y te vengo de mundo horrible. Conocí las drogas, donde empecé a beber, donde yo empezaba a bochinchar, donde yo amanecía en la calle, donde mi mamá se preocupaba por mí, pero yo no lo veía de esa manera, yo no veía que mi mamá se preocupaba por mí por amor, de que algo malo me podía pasar, yo no lo veía de esa manera, pero igualito yo seguía envuelta en ese mundo, yo seguía en ese mundo tremendo, en ese desenfoque. Durante todo ese tiempo yo decía que yo no iba a tener, o sea, yo no iba, la persona que iba a estar conmigo iba a tener que caminar derechito porque conmigo si no iban a hacer lo que hacían con mi mamá y Toña, decía yo, siempre tenía eso en mi mente horrible. Toña es tu abuela. Toña es mi abuela, Dios me la bendiga, una mujer que la amo con todo mi corazón, mi mamá también la amo porque son mis dos viejitas que están conmigo desde el principio y bueno, y gracias a Dios primeramente y a ella tengo el tamaño que tengo. Amén. Ajá, y yo me crié con esa mentalidad de que yo dije, no, a mí nadie se va a meter conmigo, nadie va a hacer con mi familia lo que quiera, porque para eso tú y yo podré ser chiquitica, pero, decía yo. Ajá, y así fue, fue como que a llenar de odio, de rabia, de rencor, el que me decía cosas a mí yo le decía. Entré a un mundo muy terrible, algo feo, algo caótico, de verdad, algo vulnerable, porque eso sí es vulnerable, entrar las cosas del mundo. Y bueno, me fui desenfocando y siempre estaba una palabra de Dios que me decía, Anto, lo estás haciendo mal, no es así, vas a llevar consecuencias. Siempre el Señor, porque a pesar de la desobediencia de todo, el Señor siempre ha hablado en mi vida, siempre el Señor se ha mantenido conmigo de una manera bellísima porque es su misericordia. Dice que cuando estamos sellados por Él, miren, no hay nada que nos separe de Él, porque hasta donde usted esté, el Señor va a ir por usted. Y bueno, y así fue la misericordia de Dios siempre, redarguía mi corazón, yo decía, de verdad lo estoy haciendo mal, pero después le pedía perdón, pero volvía y hacía lo mismo otra vez. No tenía como que ese amor verdadero, esa cosa especial de que tú vas a buscar de Dios y vas a buscar de Dios y te vas a mantener. Nunca lo tuve. No, nunca tuve esa estabilidad, pues. Esa estabilidad de mantenerme con Dios, nunca. Sino que yo mantenía y después me salía. Y mantenía y me salía. Si duraba un tiempito en la cosa de Dios y después el mundo me volvía a arropar. Hasta llegó el momento donde llegué y tuve mi familia, donde conocí al papá de Matías, pero ya yo venía con esa cosa que yo decía, no, si yo tengo, me van a dejar preñar, me van a dejar lo mismo, decía, yo tenía con ese miedo, esta cosa, por eso es que uno viene marcado, uno viene marcado desde niño, es tremendo, por eso nosotros como padres debemos cuidar a nuestros hijos, de que nada le pase, nosotros como mamá debemos tener como que a nuestros hijos en esas burbujitas, de evitar, claro, porque estando en el mundo, nunca van a dejar de pasar las cosas malas, pero siempre mantenerlo en Dios, que cuando ellos se sientan mal, se refugien en Dios y no en el mundo. Siempre lo entendió yo también de esa manera. Cuando conocí mi vida con el papá del niño, sentí ese miedo, tuve a Matías, salí embarazada de Matías, fue un momento bonito, gracias a Dios, tuvo desde un principio hasta un final, un buen papá, gracias a Dios por eso. Pero siempre estaba la desobediencia. Acuérdense que la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, pero mala necia
con su mano la derrumba. O sea, yo no fui sabia ni para tener mi familia, yo no fui sabia ni para tener un hogar fundamental. O sea, yo fui una mujer necia también que en vez de fundamentar mi hogar, lo que hice fue destruirlo. O sea, yo nunca mantuve como que esa cosita de que sí, yo voy a buscar a Dios para que mi familia se organice, el papá de mi hijo, esa cosita no, nunca lo mantuve. Y eso. Después salí embarazada de otro bebé, que es Aarón David. Tristemente no está conmigo porque el patio de este mundo también es un proceso. Yo he pasado por muchas cosas tremendas, duras, que de verdad me han enseñado a amar, a respetar, a cuidar, a valorar, muchas cosas. Salí embarazada de Aarón David, un bebé que él iba a ser como yo, enanito. Él iba a ser enanito. Yo cuando salí embarazada de Aarón David, yo sentí rechazo hacia él. ¿Por qué? Porque yo cuando yo traía esa cosa desde pequeño, decía, no, si es enanito, obvio que el papá lo va a dejar. Porque si dejaron a mi mamá, me dejaron a mí, obvio que van a dejar al niño. O sea, yo venía como con ese miedito, esa cadenita, yo decía, no. Y yo decía, por culpa de ese bebé van a dejar a Matías. Porque el papá mantenía con Matías. Okay. Y sentí esa cosa y sentí mucho rechazo a ese bebé, yo no lo quería tener, no lo quería, yo decía que no, ojalá yo cargaba todo de agua como para que el bebé se me saliera, sin saber que lo estaba haciendo mal. Y bueno, durante ese proceso pasé mi embarazo, fue un embarazo fatal, fue un embarazo duro. Acuérdense que todo lo que se hace en esta tierra se tiene que pasar, el Señor pasa, mire, factura de todo. El niño nació, Aarón David nació con una condición, iba a ser enanito, con una cardiopatía congénita, una hipertensión pulmonar severa, o sea, el bebé nació complicadísimo de salud. Cuando el bebé nació, yo a él lo dejé en el hospital y a mí me dieron. Pero yo me vine porque yo estaba recién cesárea, pero yo amor hacia el bebé yo no sentía. Yo lo dejé, yo al niño lo dejé en el hospital. Y por el bebé y era mi mamá, el papá del bebé, el que yo decía que lo iba a abandonar, era el que veía por él y una tía mía, ellos tres veían por el bebé. Y mientras yo en mi casa me mantenía como si nada, o sea, yo me sentía fría hacia él. Un bebé que apenas estaba naciendo y no tenía la culpa de nada. Y hubo un momento donde el Señor empezó también como que a redarguirme, a la mente me hablaba, me decía, o sea, que era el niño, que tenía que amarlo, que tenía que cuidarlo, pero no era yo lo rechazaba, era por miedo a que lo abandonara y que por él abandonaran a Matías. Y en ese instante, en una noche, en una madrugada, estoy ahí durmiendo y yo sueño que al bebé me lo quitan, que se lo llevan. Y cuando en eso me están llamando, me llama la pediatra que está cuidando al bebé y me dice, si tú no te vienes en 12 horas que estés aquí, que o sea, que pase el día completo, la noche, pues era de noche, al otro día no estás aquí, te quito al bebé, me dice ella, te lo quito y me lo llevo. Y yo cuando yo sentí que me dijo que me lo iba a quitar, yo medio sentí la cosita por allá, yo dije, no, me van a quitar el niño, yo me voy, pero por decir, pues así llegué y me fui a un carro y me fui. En ese momento que estoy en el seguro, digo que wow, es Dios, estoy en ese momento ahí, estoy con el niño está en una incubadora, lo tienen entubado con muchas cositas, y yo estoy así a un ladito de él, y cuando estoy así, y yo estoy en un mueble normal, yo tengo pero no le pongo cuidado al niño, cuando yo veo de repente que el niño está puro pataleando como que pidiendo auxilio, él hacía con las manitas y las paticas hacia arriba como si estuviera asfixiado, ahogado. Cuando yo de repente me dio por mirarlo, yo lo veo, yo cuando voy y veo dónde está Aarón David se está viendo como que negro, morado. Y en ese instante veo que el bebé se le está poniendo los pies negros, morados, desde los piecitos y le va subiendo. Y ahí como que le va despertando, en ese momento me fue despertando como que esa cosita de mamá. Y yo decía, Dios mío, o sea, fue permitido por Dios para yo poderle tener amor a ese bebé. Sí. Porque no es porque él vino así porque él quiso, sino porque fue parte del proceso de vida para mí. Voluntad de Dios. Voluntad de Dios.
Y en ese instante, cuando el niño empezó a ponerse morado, yo empiezo a gritar como loca, gritar. Yo salí corriendo de ese seguro y alboroté a los doctores para que ellos vinieran y auxiliaran al bebé. Gracias a Dios lo auxiliaron. Y en ese momento que lo auxiliaron, empezaron a meterle tubo al niño, pude ver cómo al bebé le sacaban tubo, le metía. O sea, el Señor permitió que yo viera todo eso como para que se despertara en mí lo que de verdad había, pero que no había salido. Sí. Y en ese momento caí en llanto, empecé a pedirle perdón al Señor que me perdonara, porque de verdad era algo que lo estaba haciendo mal. ¿Por qué? Yo digo, por esa cosa que yo venía tan marcada de aquel entonces, o sea, que yo vengo marcada desde que yo era una niña, porque yo decía, si a mí me abandonaron, lo podían abandonar a él, sin él tener la culpa, porque solamente era un bebé. Y tristemente desde ese momento a los 9 meses de vida que él tuvo, es un proceso de salud con el bebé, puro hospitalizado, en el seguro, hospitalizado, seguro. Yo me puse hasta flaquita porque yo me refugié puro en el niño, hasta que llegó el momento que el Señor se lo llevó con él. Y aprendí de Aaron David que él vino fue por un propósito de vida a mi vida. ¿Por qué? Porque a raíz de ese bebé empecé yo a perdonar, empecé yo a amar, que no importa cuál sea la dificultad o como uno venga o cualquier sea la circunstancia, debemos amar y a perdonar, así te hayan hecho lo que te hayan hecho desde el muy allá. Sí. Y bueno, la gloria es del Señor, porque ahí empecé como que a mejorar mi vida con Dios, mi vida empecé como que a tenerle sentido a las cosas. De ahí fue otro proceso más, que es el proceso como él partió, con algo muy duro, de verdad es algo que no se le desea a nadie, perder un hijo, porque perder un hijo es un dolor en la vida, como que si te arrancaran el corazón a carne viva, de verdad que sí. Perder un hijo es algo, es una sensación muy extraña, muy fuerte. Y a raíz de todo eso, de ese proceso, sin embargo, nunca obedecí a Dios. Nunca obedecí a Dios, nunca. Seguía con mis dificultades, igualmente seguía con mis errores. En vez de aprender, como que echaba a perder malas cosas. En vez de como que avanzar, como que retrocedía. Y pues circunstancias en la vida seguía, yo igualmente seguía con el papá de Matías, seguíamos juntos. Salimos del país por circunstancias médicas del bebé, el bebé murió en Colombia. Salimos sin pedirle dirección a Dios también, salimos de la nada. Creíamos que, o sea, Colombia era la solución para el niño, y resulta que en Colombia fue que el niño murió. Sí. Me fui a Colombia, y eso más vale que no me fuera yo para Colombia, porque eso fue algo caótico. Eso es algo tremendo. Lo que yo no hacía aquí en mi casa en Venezuela, lo llegué a hacer allá. Eso era horrible. Horrible. Por eso no es bueno salir sin la voluntad de Dios, salir sin la dirección de Dios, porque a veces pasan cosas que de verdad uno ni siquiera se lo imagina. Allí en Colombia caíste más en el mundo. Allí en Colombia, y más la pérdida del niño. Ajá, y más con la pérdida del bebé, fue como que un avance más al mundo, sí. Pues. O fue donde me aferré más a los vicios, a las drogas. Yo fumaba mucha droga yo allá. En ese momento también que estoy allá, en ese tiempo, claro, acuérdense que la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Todo trae consecuencias. Todo lo que nosotros hagamos como vida terrenal, todo trae consecuencias. Y sin embargo, porque a veces el enemigo ciega a uno tanto que uno cree que uno no, o sea, un buste, eso no va a pasar. No pasa nada, no nadie pasa me está nada, viendo. Nadie me está viendo, pero si sabe que el día después el mundo espiritual te va a pasar factura. Sí. Por eso que de eso tenemos que cuidarnos bastante. Y bueno, fue una vida tremenda en Colombia. En Colombia es un país, claro, bendecido por Dios. Yo lo bendigo en nombre de Jesús, porque de verdad fue un pueblo donde me ayudaron y todo, pero abunda la maldad, abunda las cosas tremendas como no tienen idea, algo crítico, de verdad que sí. Bueno, y ahí fue donde me involucré más a los vicios, a la prostitución. Yo allá empecé como que a montarle más, o sea, a portarme mal con el papá del niño. Empezó a ponerse la cosa como que más fea, hubo una división.
En medio de todo eso, el papá del niño, yo tenía una tía de sangre, una tía de sangre mía, yo la amo porque de verdad ya yo la perdoné y la amo con todo mi corazón. Ella estuvo allá y ella se juntó con el papá de mi hijo, con el papá de Matías. Claro, acuérdate que, o sea, el enemigo va a pasar factura, él va a buscar las mil maneras de cómo destruir a uno. Y en ese momento ellos se juntaron y para mí fue un golpe duro, Claro. algo Que no te lo esperaba. algo que no me lo esperaba, algo que era más, bueno, imagínate, si recientemente venía yo pasando el dolor del niño y para que me viniera a pasar esto, Sí. algo más duro, fue algo fatal porque de verdad me dolió, sí me dolió. Y en vez de irme a los pies de Dios, me iba más al mundo y me iba a la droga. Yo decía, para que no me duela nada de eso, yo voy a fumar. Y yo me acostaba desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, puro fumando, pues yo decía que con la mente en otro lado no me iba a doler. Y así pasé yo ese proceso, lo pasé, pero en esa ambición. Pero hubo un momento que yo ya no aguantaba, yo decía, no aguanto esto lo que siento en mi vida. Llegué y dije, me voy a Venezuela. Era mi única solución de yo desaparecer de ese tormento, de esa inundación, de esa cosa tan fatal que me tenía el enemigo ahogado. Y me vine a Venezuela, me vine caminando con mi bebé. Matías es un guerrero, él es mi primogénito, él es el que ha venido conmigo guerreando, caminando. Este niño es una bendición de Dios, de verdad que sí. Le doy la gloria a Dios por este hombre. Yo declaro que ese es un gran hombre en las cosas de Dios. Amén. Él venía luchando conmigo y yo me acuerdo que me decía, mamá, sí podemos, ya vamos a llegar, mamá, cuando nos faltaba hasta 10 días para llegar. Pero siempre el niño con esa cosa tan especial y bonita, como hijo y como mamá hacia él, pues. Y sin embargo, como mamá, yo no veía las cosas malas que estaba haciendo porque no pensaba en el niño. Cuando yo fumaba, yo no pensaba en el niño. Sí. Es algo tan tremendo que el enemigo ciega a uno profundamente que uno no ve que a las lo consecuencias. Bueno, que a lo bueno uno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y no ve lo que verdaderamente yo le estaba haciendo al bebé. Hubo el momento que bueno que llegué a mi casa, llegué a mi mamá se alegró, me vine porque mi mamá también estaba pasando el proceso de la enfermedad también. Ella me dijo que ya estaba enfermando y ahí fue donde yo me vine. Y me vine, entonces mantuve otra vez, pero siempre hemos tenido una vida muy crítica. Una vida que así uno haga lo que haga, o sea, yo no surgía mi familia, nunca salíamos de la pobreza, nunca salíamos de algo. ¿Por qué? Porque siempre manteníamos la inmundicia, o sea, las cosas malas. Que aunque uno haga lo que haga, tú no vas a salir de ahí porque estás haciendo lo malo. Y entonces muchas cosas pasaron en ese proceso y siempre he sido, por lo menos yo he sido el contacto que mi familia llama cuando algo necesita. Yo siempre he sido esa mujer que cuando algo soy yo. Y entonces de mala a buena yo buscaba la manera de solucionar a mi familia. Bueno, como te estaba contando, soy el fundamento de mi familia, de mi hogar. Y bueno, y siguen pasando cosas durante el tiempo, durante la desobediencia también, y seguimos avanzando, porque son muchas cosas más hoy de mi vida personal, pero hemos hecho una que otra cosita, porque si lo hacemos larguísimo amanecer. Pero la gloria es del Señor, porque Amén. Me encanta para que el mundo vea de lo que el Señor ha hecho, que el Señor transforme y que de lo vil menospreciado escoge Dios para gozar a los sabios, lo dice la palabra. Y bueno, y seguimos durante ese proceso de vida, seguimos en ese momento tan duro, tan cruel, en esa venda donde el enemigo nos asiega y seguimos haciendo las cosas malas. Hubo un momento donde yo cuando empezaba a fumar, el bebé ya como que me estaba observando, Matías, y yo no lo veía. El enemigo ciega tanto a uno que uno no ve las cosas buenas.
lo que uno está haciendo. Ni lo malo ni lo bueno no lo ve. Y él ya me veía. Y un día yo estoy desesperada porque yo no conseguía la cuestión donde uno hace eso. Y él llegó, como vio que yo estaba desesperada, el niño vio que yo estaba desesperada, se dirigió a un amigo. Y él fue y le dijo al amigo, ¡ay! Que le mandé la broma a mi mamá, que mi mamá está brava. Te podrás imaginar todo lo que el bebé ya venía viendo. Cuando en ese momento esa persona llega al lugar donde yo estoy, me dijo, me regañó. Me dijo, ¿qué pasó? ¿Tú mandaste al niño? Yo le dije, no. Cuando él me dijo así, ahí fue donde yo entendí. Y empecé como que a recapacitar. Y yo dije, no, lo estoy haciendo mal. Si no lo está viendo de su papá, que es un hombre, lo está viendo de su mamá. Decía, yo lo estoy haciendo mal. En ese momento fue donde recapacité y dije, no, hasta aquí llegué con esto. Llego. Le di un punto y final, le di la oportunidad a Dios otra vez nuevamente, le di que entrara a mi vida, le di la oportunidad, en ese tiempo venía caminando con Dios, obedeciendo a Dios, haciendo las cosas bien, pero seguía normalmente. Pasaron 1 año, 2 años, 3 años y medio, donde conocí a otra persona. Conocí un hombre llamado Robin, pero lo conocí a él en la cárcel. A Robin yo lo conocí en la cárcel. Dios me decía a mí, ese no es Ana, quédate quieta, te estás apresurando, espera el tiempo mío, el tiempo de Dios perfecto, ese no es, me decía, vas a sufrir, la desobediencia trae consecuencias, pero uno le entra por aquí y le sale por aquí, siempre, porque para las cosas malas está uno, pero para lo bueno eso parece cosquillita por usted, porque es así. Conocí a esa persona, conocí a Robin. Cuando conozco a Robin, me olvido de Dios, otra vez, me olvido de Dios. Dejo la oración, dejo de buscar de Dios, dejo de buscar la espiritualidad, dejo de buscar las cosas de Dios por satisfacer a Robin. Y desde un principio el Señor me decía, me hablaba, porque sin embargo el Señor nunca dejó de hablarme, Él siempre hablaba mi vida y me decía, todo esto trae consecuencias, atenta a las consecuencias, pero yo, vas a sufrir, vas a llorar, me decía el Señor tan amoroso y misericordioso que Él aún me hablaba como para que yo dijera no, me echo para atrás, digo que no, pero no, yo lo que hice fue avanzar más, avancé. Y ahí fue donde me aparté del mundo de Dios, me aparté de todas las cosas de Dios y me fui al mundo con Robin. En vez de yo traerme a Robin a los pies de Dios, me fue al mundo con Robin. En ese momento yo lo hice, pero era porque yo tenía miedo a perderlo. Yo tenía miedo de perder a Robin. Y yo todo lo hacía como para complacer a Robin. ¿Sí me entiendes? Yo hacía, o sea, ¿cómo será que me olvidé hasta de Dios por hacer las cosas con Él y malas? Cuando me voy al mundo, hay un momento donde uno pasa su momento bonito, su cuestión, pero esa felicidad es momentánea. Y así sucedió con mi vida. Fue un momento momentáneo, duramos 2 años. Fue un momento muy bonito, todo parecía ser bonito. Hasta que llegó el momento de ¿qué? De las consecuencias, llegó el momento de más duro, donde Robin empezó a ser egoísta, donde Robin empezó a tener mal comportamiento, Entonces yo a raíz de todo eso empecé a agarrar la ansiedad, empecé a sufrir, empecé a muchas cosas. Y cuando yo entro en el momento de la ansiedad, ahí fue donde volví a los pies de Dios, yo le dije, no, Señor, yo tengo que volver a ti porque si no es contigo, no es con nadie, porque tú eres el único que me puede dar la paz y que me puede ayudar. Y eres el que puede transformar a Robin. Yo busqué de Dios pensando que el Señor iba a transformar a Robin. Yo decía,
yo voy a buscar de Dios, porque de verdad yo quiero que Dios transforme a Robin, porque yo quiero que lo traiga, porque de verdad yo quise mucho a Robin. Robin fue una persona que de verdad yo amé con todo el corazón. Le digo que fue la persona que había amado, yo nunca, pero ni el papá de mis hijos había querido tanto yo como yo quise a ese hombre. Pero usted sabe que todo en esta vida, lo que uno hace, se paga, o sea, todo pasa factura. Cosa que al papá de los niños yo me porté mal con él. Y yo siempre decía, yo la estoy pagando, decía yo, en eso, cosas de uno, pedecir Sí. de uno. Y en ese momento me voy a los pies de Dios y le digo, Señor, yo vuelvo a lo que es tuyo, pero yo quiero que tú cambies a Robin. Yo ayunaba por Robin, vigilaba por Robin, cosa que no hacía por mí ni por mí. Cosa que ni yo hacía por mí. Sí. Y yo, Robin, el ayuno era por Robin, la vigilia era por Robin, era por Robin, todo era por Robin. Porque de verdad quise a Robin, de verdad quise a Robin. Pero me di cuenta que la última palabra la tiene Dios. Y no es como yo quiera, sino es como el Señor quiera. Así es. Yo podría querer eso, pero si en los planes de Dios no está eso, no es eso. Y yo le decía al Señor, Señor, transfórmalo, cámbialo, Señor. Yo, ay, Señor, ahí está Robin, Señor, ahí está Robin, ahí está Robin, ahí está Robin. Todo era Robin. Hasta que llegó el momento en que Robin tuvo un accidente y partió de este mundo. Cuando a mí me llaman que Robin murió, eso fue fatal para mí. Yo, sin embargo, me puse brava hasta con Dios. Yo le decía a Dios, tú sí eres maluco, porque si yo te decía a ti, era que lo cuidaras, que lo transformaras y que lo trajeras aquí, no que lo matara, le decía yo le decía a Dios eso. Yo me puse muy molesta con Dios, molesta, porque no hacía lo que yo quería. Y eso a mí eso a mí me dolió demasiado en el corazón, en el alma, de ver una persona que uno quiere y que uno soñaba con tener como un futuro y no se logran las cosas. Duele muchísimo, y fue parte del proceso de esta vida también. Desde un principio, cuando yo me uní con Robin, el Señor me hablaba a mí que Robin no era para mí, no permanecía para mí, no era para mí, porque Robin me hablaba desde un principio, era la muerte hacia Robin. La muerte y Robin portándose mal con mujeres. Mientras yo oraba arrodillar, Robin hacía las cosas malas por allá. Y cuando él hizo lo que hizo, que se murió y todo, me enteré tantas cosas que de verdad al principio yo no la entendía, pero después al tiempo el Señor me dijo, viste de qué es lo que yo te estaba salvando. Quizás te separé de Robin por un tiempito, porque quizás cuando tú estuvieras te podría ser hasta la muerte tú. Es tanta la misericordia mía que te amo, que aún tú haciendo lo malo, estoy ahí, meto la mano por ti. Y en ese momento pude entender el amor de Dios hacia mí. Que a veces no es como uno quiera las cosas, sino como el Señor quiera. Amén. Y bueno, y durante ese tiempo, él me dijo, yo cuando decidí volver a Dios, ahí fue donde yo decidí separarme de Robin de pie y cuerpo, de alma y cuerpo. Yo dije, no, yo voy a separarme de Robin, porque si me separo de Robin, yo sé que Dios lo va a transformar y me lo va a traer. Yo lo hice con esa mentalidad, pero el Señor sabía que lo que estaba haciendo y permitiendo era por otra cosa, no por eso. Y cuando él me dijo que tomé esa decisión tan fuerte, tan dura, porque soltar a alguien que uno ama, que una verdadera ama, eso es algo tremendo. Y me acuerdo yo que me habló por medio de un varón, me dijo, por cuando has tomado la decisión de escoger en mí y no al hombre, recompensa traerá Jehová a tu vida, me dijo así. Y yo creía que la recompensa mía era traer a Robin. Yo creía que la recompensa mía era traer a Robin de vuelta. Y decía, te va a traer a Robin, decía yo. Pero bueno, tristemente la historia termina de que Robin partió de este mundo. Sino que Robin no era para mí, sino Robin era para el mundo, el otro mundo, ve, porque no era para este, sino era para el otro. Y yo digo, wow, no, Señor, no permitiste que fuera para mí. Me enteré muchas cosas que pasaron, pero es parte del proceso de nuestra vida.
porque él desde un principio me dijo a mí que iba a vivir consecuencias, iba a haber dolor, iba a haber llanto, y le puedo decir que hasta en una depresión caí, una ansiedad que quedé flaquita, y la misericordia de Dios es la que me ha mantenido a mí aquí como estoy, la misericordia de Dios que me levanta cada mañana, la que me sustenta, y puedo ver cómo la gloria de Dios está sobre la obediencia, porque dice que es mejor la obediencia que el sacrificio, porque mientras nosotros obedecemos, el Señor nos bendice. Amén. Y ¿qué le quiero decir yo con todo esto a ustedes, familia, a ustedes, en el nombre de Jesús? De que no se detengan, sigan adelante, tengan fe que lo mejor está por venir, que cosas mejores tiene Dios para nuestras vidas. Que mira la situación como la de mi bebé, tu mujer que estás ahí, que estás pasando por un momento, estás pasando una situación crítica, difícil con tu niño, estás embarazada por error o por cualquier otra circunstancia. Lo que tú tienes dentro de ti no es por error, sino por bendición. Esa es una bendición que ha llegado a tu vida. Así que ámala, respétala, cuídala, que Dios está con cada uno de ustedes. También aquellas mujeres que están esperando en Dios, en una pareja, esperen la voluntad de Dios también, que cosas mejores tiene Dios para nosotros. Cosas buenas tiene Dios para nosotros. No se apresuren, porque si nos apresuramos nos va a doler. Así que tú que estás ahí, espera en Dios, que el tiempo de Dios es perfecto. Espera en Dios, confía en Él, porque para la gloria de Dios, hermanita, le puedo decir, gracias a Dios primeramente y a la plataforma también del TikTok, ahorita tengo mi casa donde nunca tenía nada, yo no tenía, pero mire, ni dónde caerme tirar yo. Ahorita tengo de todo, no me falta nada. Sobre todo tengo a Cristo en mi corazón, tengo a mi familia, tengo a mi hijo, tengo a mi mamá. Claro, porque seguimos pasando procesos, porque nosotros como cristianos no vamos a dejar de pasar procesos, porque es la vida de nosotros para que aprendamos más en las cosas de Dios. Pero le puedo decir que sigan creyendo en que a lo mejor está por venir, que cosas grandes tiene Dios para cada uno con nosotros, pero mientras obedezcamos y hagamos la voluntad de Dios, eso va a ser perfecto. Así que no se detenga, sigan adelante. Si yo puedo, no van a poder ustedes. Claro que sí, sigan adelante con Cristo Jesús. Recuerden que Cristo los ama y Cristo viene, Cristo está a la puerta, y debemos prepararnos primeramente. Y sigan adelante, no se detenga. Dios le bendiga. Amén. Bueno, claro que sí, Antonielis, de verdad, tremendo testimonio que nos puede dar Antonielis el día de hoy. Y recordemos que Antonielis también está con su hijo, con Matías, con el niño Matías. Y bueno, Matías, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo has vivido tu vida? ¿Qué tal tu escuela? ¿Qué tal tu familia? Queremos escucharte. Bien, en mi escuela a veces se ríen mío porque tengo una mamá pequeña y así yo no le pongo cuidado, yo me pongo a hacer lo que tengo que hacer y más nada. Amén. Bueno, tienes que sentirte orgulloso porque tienes una mamá guerrera, y yo creo que también una abuela y Toña, que la estaban mencionando en el live, la estaban nombrando mucho. Bueno, le mandamos saludos a tu querida familia, Antonielis, y de verdad esperemos que pronto la podamos conocer por acá también en Tengo Fe, claro que sí. Y bueno, Matías, ¿qué edad tienes tú? 9 años. Tienes 9 años, estás cursando y ayudas a tu mamá. Tu mamá te nombró en una historia, en un testimonio. Sí. ¿Qué tal te pareció ese testimonio de tu mamá? ¿Qué tal te parece que tu mamá sea una guerrera, sea una hija de Dios, que ahora crea en Dios después que todo lo que pasó? Muy bien. ¿Sí? Cuéntame de tus testimonios, pues. ¿Qué te pareció ese testimonio que tu mamá contó? Lo que dijo, mi hermano falleció, mi padrastro también. Él fue muy querido para mí, mi padrastro. Él me daba todo, pero falleció.
Bueno, aceptamos la voluntad de Dios, Antonieli. Yo creo que escuchando tu testimonio, cada quien tiene su proceso. Él tenía su proceso, tú tenías tu proceso, y bueno, Matías, que también está acá y fue parte de esa familia, también tiene su proceso. Y wow, lo que es la generación, ¿verdad? Que es el testimonio que estabas comentando al principio, lo que es la generación que venía desde todo lo que arraigó hasta tu niño, que fue el segundo, y bueno, fue a causa de eso. Pero lo importante es tener un corazón sano, un corazón conforme al corazón de Dios. Y bueno, yo creo que este testimonio nos puede ayudar a muchas personas, así como me está ayudando a mí, como nos está ayudando a todas las personas que están detrás de cámara. También te pueden ayudar a ti. Y si tú tienes a alguien que de verdad le pueda marcar ese testimonio, no olvides en compartir, comentar y activar la campanita para nuestro próximo episodio de este podcast. Muchas bendiciones.